Sí, como les comenté, este es This Battery Lubricantes. Nosotros somos los dueños de la marca Shell para Venezuela y lo hacemos por medio de nuestra línea de distribuidores. Si vemos, ya estamos en el 100%, somos territorio Shell para Venezuela y lo manejamos por medio de estos 5 grandes distribuidores que están abarcando todo lo que es el país. ¿Sí? Eh, para más o menos dar una sinapsis mía, yo tengo alrededor de 17 años manejando lo que es y vendiendo lubricante Shell. Tengo mi principal desarrollo ha sido en la parte técnica y en el desarrollo de lo que es el negocio de B2B, en pocas palabras, lo que es para el negocio industrias y transporte. ¿Sí? Entonces tengo un desarrollo lo que es la parte técnica. ¿Sí? Y vamos con eso a aprovechar para lo que es nuestra serie de entrenamientos. De una vez comento, vamos a tener eh, unas varias módulos para poderles dar a ustedes toda nuestra información, tanto de nuestros productos como información general, ¿sí? Para el desarrollo, a ponerle de conocimientos y la tendencia en la actualidad que tiene en el mercado de lubricantes. Porque realmente, y más para nuestro país, existen muchos paradigmas y muchos mitos que vienen, como dicen, de la vieja escuela. Y este es el momento y es el instante en que tenemos que romper estos paradigmas y comenzar a ver realmente hacia dónde van las marcas de lubricante y olvidarnos un poco de esas viejas tecnologías o esas viejas conocimientos que tenemos, a ponerle, de nuestros padres, abuelos, ¿sí? Y podemos nosotros actualizar porque realmente el mercado ha cambiado y las tecnologías han cambiado y van de la mano. ¿Sí? Es como pensar de que el televisor que nosotros tenemos en nuestras casas en la actualidad es el mismo televisor que nosotros teníamos con nuestros padres o nuestros abuelos y tenían los mismos colores. ¿Sí? Si vemos, los televisores han cambiado y por lo tanto también las tecnologías tanto de motores como los lubricantes y en las maquinarias han cambiado y ha hecho de que grandes marcas como Shell y nuestros competidores, claro está, vayan de la mano con estos cambios. Es importante para ustedes que sepan en qué nosotros nos tenemos que basar para poder elegir un buen lubricante y ojo, y estar claros de qué es lo que estamos nosotros comprando en la calle y poder nosotros entender qué calidad es lo que nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces comenzamos lo que lo que es este módulo, vamos a hablar lo que es lubricantes y sus viscosidades. Pero realmente, ¿qué es un lubricante? Si siempre nosotros pensamos, ¿qué en realidad un lubricante? Y para poder entender lo que es un lubricante, tenemos que saber qué es el movimiento. ¿Sí? El movimiento es, un desplazamiento en el cual un cuerpo se realiza por medio de una fuerza. ¿Sí? Y esa fuerza que va a permitir trasladarse de un punto A a un punto B. Así de sencillo. Pero realmente existe otra fuerza que se llama fuerza de fricción. Y esta fuerza siempre va en contra del movimiento. La función de todo lubricante o sustancia o elemento que me ayude a reducir esa fricción se puede denominar como lubricante. ¿Sí? En pocas palabras, podemos decir que un lubricante es toda sustancia a la cual me ayude a reducir la fricción. Reduciendo la fricción voy a reducir el desgaste. Y una vez les comento, el vendedor o la persona que le diga a ustedes de que un lubricante lo que busca es hacer que no exista nada de desgaste, realmente no les están diciendo 100% la verdad. El desgaste siempre va a existir. La idea del lubricante es reducirlo al máximo para poder alargar la vida útil del equipo. ¿Qué tipo de lubricantes hay? Ahí comenzamos a ver, nosotros normalmente estábamos pensando que los lubricantes que teníamos era el lubricante de motor, el de transmisión, y realmente es de acuerdo a su estado físico. Hay lubricantes que son gaseosos, lubricantes que son sólidos, los líquidos y algo extraño que llamamos grasas. El lubricante gaseoso normalmente se utilizan en espacios muy pequeños, en los cuales los puntos a lubricar son casi milimétricos, ¿sí? O nanómetros. En pocas palabras, un ejemplo es el bello sonido o la forma en la cual lubrica el taladro de todos los odontólogos. Y ese bello y hermoso sonido que nosotros, y no sé si en nuestra audiencia hay un odontólogo, pero ese bello sonido que hace al momento que nos estamos esperando en la sala de espera de los odontólogos y ese que escuchamos, es debido al aire que se utiliza como un medio de lubricación para permitir de que la fresa
del taladro no choque con las paredes y disminuir el desgaste, ¿sí? Otro es los lubricantes sólidos, como el grafito, ¿sí? Que son lubricantes los cuales se utilizan en muy altas presiones, muy altas temperaturas o cuando existen muy altas humedades. ¿Sí? Un ejemplo claro son los lubricantes o los tipos de grasas utilizadas en el espacio o en el mundo de la minería, en las cuales normalmente son bloques, como acá vemos en la imagen, son bloques de grafito que lo que buscan es separar las superficies y poder facilitar el movimiento. Lo que digo semisólido, la grasa o algo extraño, es la unión de un lubricante sólido con un lubricante líquido, ¿sí? Para poder utilizarlo en puntos donde no hay un cárter, ¿sí? Como los rodamientos, un ejemplo. Cuando utilizamos, no tenemos un cárter para poder trabajar un lubricante líquido, entonces para ese punto trabajamos las grasas. Y por último, el más usado, el que el 85% de los lubricantes del mundo que son los lubricantes líquidos. ¿Sí? Que ahí donde están y los hidráulicos, los lubricantes de transmisión, los lubricantes de motor, los lubricantes diésel, los lubricantes para motos, ¿sí? Es el 85% del peso de la fabricación de lubricantes, ¿sí? Por eso que decimos de que los lubricantes líquidos son los más comúnmente usados. Pero ¿cuál es la función de un lubricante como tal? Normalmente ya dijimos, ok, es reducir la fricción, pero no solamente un lubricante se encarga de reducir la fricción, un lubricante tiene 4 trabajos importantísimos, ¿sí? Y todos los lubricantes los hace, desde el lubricante hidráulico hasta el lubricante de transmisión, y el mismo lubricante de motor, que son estos 4, reducir la fricción, mantener la limpieza, refrigerar y sellar. Pero ¿cómo es esto de reducir la fricción? ¿Sí? Reducir la fricción, como su mismo nombre lo indica, es buscar la manera de mantener las dos superficies separadas. Como todo el mundo lo ha escuchado, podemos ver en Google, lo podemos en YouTube, ¿sí? Si vemos las dos superficies, aunque sean las más lisas del mundo, le podemos hacer un zoom y vemos esas superficies, ellas son irregulares, tienen puntas o tienen picos y tienen valles. Y esos picos y esos valles comienzan a chocar entre unos y otros. Eso es lo que genera y lo que conocemos como el desgaste. Reducir la fricción lo que hace es separar, como mismo vemos en la imagen de estos muñecos, separar las dos superficies y evitar que haya ese contacto metal-metal, que me garantiza reducir lo que es el desgaste y alargar la vida útil de los equipos. Aquí vemos lo mismo que estábamos hablando. Cualquier subpunto, aunque sea el más liso del mundo, si lo agarramos y lo ampliamos, vamos a ver... Disculpa, tenemos una pregunta de Henry Méndez, donde nos pregunta cuáles son los riesgos de usar un aceite diésel en un carro a gasolina. Tengo también de José Falolo, que nos pregunta cómo refrigera un lubricante. Y él nos pregunta que qué sucede cuando los lubricantes se evaporan. Ok, perfecto. Sí, si quieres, Karen, gracias por las preguntas. Señor José, vamos a ver más adelante por qué un lubricante se puede llamar refrigerante. ¿Sí? El nombre de la chica, no lo escuché, discúlpenme, pero de una vez te comento el por qué. Más adelante, en el momento que expliquemos el sello, vemos por qué un lubricante se evapora. Y el punto del diésel y el gasolina lo vamos a hablar más adelante. Sí, porque quisiera darles la introducción para que ustedes entiendan qué es un lubricante como tal y comenzar a ver las diferencias, ¿sí? Y de por sí ustedes podrán saber cuándo podemos usar un lubricante diésel y cuándo podemos utilizar un lubricante gasolina, ¿sí? Gracias, Karen, por las preguntas. Igual les dejo cualquier pregunta que ustedes quieran hacer. Vamos a hacer una pausa en cada una de las láminas para que ustedes las hagan y tenerlas a la mano. Ya tengo estas 3 primeras. Continuamos y no se cohíban de hacer las preguntas. Es mejor hacerlas en el momento porque es el momento de poderles aclarar y qué mejor que nosotros mismos que somos los dueños de la marca y saber cómo se debe lubricar adecuadamente sus vehículos. ¿Sí? No somos constructores de vehículos, sino los hacemos funcionar. Les podemos dar las mejores recomendaciones para darles esa vida útil o lo que ustedes más desean. ¿Sí? Como vemos acá, para continuar en esta lámina, como vemos, aunque sean las superficies más lisas del mundo, si hacemos zoom a esto, vemos picos y valles.
lo que le estaba comentando. Esos picos y valles, si no tienen nada de lubricante, van a comenzar a chocar. Y esos choques me van a generar calor. Y ese calor me va a generar desgaste. Y ese desgaste me va a generar, con el tiempo, alguna fractura. El trabajo del lubricante es llenar ese espacio y poder separar las superficies, pero eso no es así como así, ¿sí? Es por medio de ciertos aditivos que se llaman aditivos antidesgaste, que lo que buscan es adherirse a esa superficie para garantizar siempre una película de lubricación. Ojo, muchas veces muchos dicen, no, que nuestros aditivos son los únicos que se pueden adherir. No les le digo, todos los aditivos tienen la capacidad, antidesgaste tienen su capacidad de adherirse. Depende de la calidad del aditivo, es la capacidad de adherencia. Mientras mejor sea el aditivo antidesgaste, más capacidad de adherencia a las superficies metálicas tiene. Mientras menor sea esa capacidad de adherencia, pues menor es la calidad de ese aditivo. Entonces, ojo, esto es una característica que todo lubricante debe tener capacidad antidesgaste, por consiguiente debe tener aditivos de adherencia que permitan reducir ese desgaste con las piezas metálicas, ¿sí? Acá va, y voy con una vez con la pregunta del señor José, pero ¿por qué me dices que un lubricante es refrigerante? ¿Sí? Si vemos, y una vez les comento, el lubricante debe sacar entre el 5 al 20% del calor producto de la combustión, ¿sí? Normalmente todo el mundo me dice, sí, es que la temperatura del vehículo está entre 80 y 90 grados centígrados. Y les digo, sí, señores, muy bien. ¿Sí? ¿Esa es la temperatura de qué? De que está dentro del motor o la temperatura de que está el refrigerante antes de entrar al motor, ¿sí? Y realmente esa es la temperatura que tenemos normalmente en el refrigerante antes de entrar al motor. Esa es la temperatura que él está normalmente en el proceso de circulación. Para que ustedes entiendan lo que quiero decir, este punto, para los que no saben, esto es lo que se llaman el tren de válvulas, donde está el árbol de levas y las válvulas, ¿sí? Y aquí en este punto podemos llegar a tener temperaturas en carros particulares de alrededor de 300 a 400 grados centígrados, carros particulares, ¿sí? Y ahí me lanzo también lo que veíamos en el video, de que llegaban temperaturas entre 800 y 900 grados. Claro, esos son los carros de rally, pero esos son puntos de temperaturas muy elevados por el tipo de exigencia de esos vehículos, pero los lubricantes deben cumplir ese requerimiento, ¿sí? Hablemos como el punto de refrigeración y el punto como tal. En esta parte del motor podemos llegar a tener hasta 300 grados de temperatura. Ni un refrigerante ni el agua van a llegar a esa temperatura. El único encargado de poder sacar ese calor y poderlo llevar a un medio de intercambio de calor es el lubricante. ¿Y cuál es el punto de intercambio de calor? El cárter. Por eso muchas veces los cárteres tienen esta figura. Parece como yo lo digo como medio a tobo, ¿sí? O medio contenedor, pareciera como si estuviéramos partido una gran bañera, la hemos partido por la mitad y la colocamos. Es igual, su figura o su forma es con la finalidad de que el aire choque con las paredes y pueda disipar el calor, ¿sí? Mientras más cercanas son las tecnologías, o sea, mientras más hacia estos nuevos últimos años estén los motores, más requieren que el lubricante saque el calor. ¿Qué quiere decir? Que si hablamos de los vehículos de 10 años para atrás, normalmente la exigencia de los lubricantes era un 5%. Sí, pero en la actualidad es mucho mayor la exigencia. Por eso es que vemos que los lubricantes para hoy en día son mucho más fluidos. Vemos viscosidades como 520, 020, ¿sí? O viscosidades como 530 o 1030. ¿Por qué? Porque una de las características de los lubricantes es que mientras menor o más fluido sea el lubricante, más rápido me va a sacar ese calor, ¿sí? Y vemos de que esas tecnologías o esas viscosidades como 20-50 o 15-40 ya estamos estableciéndolos ya para vehículos de vieja data. ¿Por qué? Porque los lubricantes en la actualidad, una de sus grandes funciones es buscar la manera de sacar más rápido ese calor. Y esa es la exigencia de poder ser un refrigerar hasta el 20% del calor producto de la combustión, ¿sí? No va a ser un 100% del refrigerante, sino una gran parte, ahora estamos hablando de un 20%, que debe ayudar al refrigerante a sacar ese calor del medio,
¿Sí? No sé si pude aclarar la duda del señor José. ¿Sí? Ok. Continuamos. Ya vimos dos funciones, ya vimos lo que es reducir la fricción, ya vimos por qué es refrigerante el lubricante, ¿sí? Y otro es por qué es mantener la limpieza. ¿Por qué podemos decir de que un lubricante debe mantener la limpieza? Y aquí donde hago siempre la pregunta, ¿quién debe hacer la limpieza? ¿El filtro o el lubricante? ¿Sí? Y ahí es donde normalmente mucha gente comienza a crear el paradigma de que es el filtro el que se encarga de hacer la limpieza. Y es como pensar de que el todo de la basura es la persona o es el ente que me ayuda a limpiar la casa. No, el todo de la basura, en pocas palabras, es el contenedor de las partículas o el sucio que tengo yo en mi casa. El ente que busca o se encarga de hacer la limpieza, ¿sí? Soy yo mismo. ¿Sí? O es el ente que se encarga de hacer la limpieza, como agarrar la escoba y el recogedor y ir recogiendo toda esa basura para poderla llevar al contenedor. ¿Sí? En pocas palabras, el lubricante es el medio en el cual debe hacer esa limpieza. Y por eso muchas veces los lubricantes cambian de color. ¿Cómo así cambian de color? ¿Sí? Entonces, normalmente cuando ven a agregar el lubricante lo vemos un color amarillo o ámbar, como realmente es su color. Pero al rato o al tiempo o a los días vemos que cambia de un color o a un ámbar oscuro o a un color negro. Y comenzamos a preocuparnos, no, ese lubricante se quemó. No, realmente el lubricante no se quema, lo que está haciendo es una limpieza. Mientras más rápido se ponga más negro ese lubricante, es el nivel de suciedad que tenga tu motor. Y un lubricante debe hacer eso, debe limpiar. Y una de las características que ha tenido los lubricantes Shell son sus características autolimpiantes. Pero todo el mundo me pregunta, ah, José, pero ¿cómo llegas a ese mugre o ese sucio al motor? O sea, si yo le cambio el filtro del aire o yo le hago sus mantenimientos a tiempo. Señores, todo es gracias a una partícula llamada hollín, ¿sí? Una partícula llamada, esa partícula es producto realmente de la combustión del combustible, de quemar el combustible, llámese gasolina, llámese diésel, llámese hasta gas. Ese hollín es el resultado o es el desecho del producto de la quema de ese combustible. El hollín es una partícula muy rica en carbono y por ser muy rica en carbono está cargada eléctricamente negativa. ¿Sí? Y eso ayuda a que ella tenga un nivel de adherencia importante. Y por eso ella genera conglomerados, y esos conglomerados generan redes, y esas redes son conocidas como lodos. Y los lodos es algo como cuando nosotros vemos nuestros motores así y escuchamos al mecánico que dice es que tu motor está contaminado. Vamos a agregarle un autolimpiante. No, no lo hagan. No agreguen nada a su motor que no sea un lubricante. El lubricante debe limpiar. La mejor forma de limpiar o descontaminar sus motores es con el mismo lubricante que ustedes van a usar. Lo que tienen que hacer es agregarlo y en un corto periodo de tiempo sacarlo del motor. Y ya él hizo su trabajo de limpieza. ¿Sí? ¿Cómo ellos hacen la limpieza? Normalmente imaginemos que esto es una de las galerías internas del motor. ¿Sí? Podemos ver vamos a ponerle esta densa capa o melaza o melcocha que haya dentro del motor. Eso es lo que nosotros le decimos lodos, que es producto de la conglomeración de muchas partículas de hollín. El lubricante lo que viene es atacar esas partículas de hollín, las rodea y las expulsa del medio para poder llevarlas ¿a dónde? Al cárter, no al filtro. El filtro es el último eslabón o salvavidas que tiene el motor para mantenerse limpio. ¿Sí? Todo debe estar en el cárter. Por eso es que muchas veces cuando hacemos el cambio de lubricante, ¿sí? El lubricante que está en el cárter tiende a ser un poco más espeso al que nosotros observamos en la varilla. ¿Sí? Porque tiende a tener todos estos conglomerados y un muy buen lubricante debe buscar a mantenerlos dispersos. Disperso es que tengan esas partículas, estén flotando dentro del motor sin que vuelvan a entrar otra vez al sistema. Ni tapar el filtro. Y es como más o menos este proceso. Imaginemos, este es el motor. Sí, José, tengo varias preguntas. Tengo varias preguntas. Ajá. Pregunta que si queremos decir que entra más fluido es el lubricante, se va más rápido el calor. Tengo otras preguntas, te las voy a leer. Alexander pregunta que ¿puede un motor antiguo Ford 300 usar aceite de menor viscosidad? Señor
Joe Duarte nos dice que si la función cumpliría del lubricante autolimpiante. Tengo otra que dice, ¿se puede cambiar el lubricante mineral a un semisintético? Si quieres vamos a hacer, como son varias, para ir respondiendo una por una, si quieres dame la primera, ¿sí? Que es de, si no me equivoco, es del señor que está preguntando de que quiere decir de que un lubricante mientras más viscoso disipa menos el calor. Dice que si es más fluido el lubricante ayuda a disipar más rápido el calor, el señor Romney. Sí, mientras más fluido sea el lubricante, más rápido se disipa el calor, ¿sí? Y hablemos de fluidos y ahorita cuando veamos una de las características de los lubricantes, lo voy a terminar de aclarar y voy a dejar bien transparente lo que digo, ¿sí? Pero realmente una de las características de los líquidos es que mientras mayor sea su viscosidad o menos fluido sea el lubricante o el líquido, menos capacidad va a tener para disipar el calor, porque las moléculas son mucho más grandes y están mucho más unidas. En pocas palabras, como digo, muchas veces son más torpes. Entonces, mientras más viscoso, más hacia la melaza sea ese lubricante, ¿sí? Menos capacidad tiene para sacar el calor del medio. ¿Sí? La siguiente pregunta, Karen. Aló, Karen. Perdón. Dice que si Toyota recomienda usar lubricantes minerales que comparados con el lubricante sintético son de menor calidad, ¿se puede usar sintético en esos vehículos? Mira, lo importante es usar lo que establezca el fabricante. Si el fabricante te establece utilizar un lubricante SAE 40, ¿sí? Debes utilizar un SAE 40, ¿sí? Las bases, lo único que te van a cambiar, y eso lo podemos ver en otro módulo y lo vamos a especificar, lo único que te van a cambiar son los periodos de cambio, ¿sí? Pero realmente el que te va a limitar a ti qué lubricante usar es la viscosidad. La viscosidad es lo más importante que tiene un lubricante, ¿sí? Y si el fabricante te establece utilizar, mira, para mí necesito utilizar un SAE 40, debes usar un SAE 40, ¿sí? Llámese 1540, llámese 1040, llámese 540, llámese 040. Los cuatro son SAE 40. La única diferencia entre el uno y el otro es la viscosidad de baja, que te va a dar otros beneficios como disipar más rápido el calor, ahorrar más combustible o tener, tener menos desgastes. Más adelante lo vamos a hablar. ¿Sí? No sé si hay otra pregunta, Karen. Sí, hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas. Te dejo, te voy a dejar una ahorita y continuamos y las otras te las dejo para el ciclo de preguntas y respuestas. Motor antiguo Ford 300 puede usar aceite de motor de menor viscosidad. Ok, mira, realmente como lo dije ahorita, cualquier vehículo puede utilizar cualquier lubricante, ¿sí? Ahorita los lubricantes son muy amigables. Si hablamos en la época de los años 70, 80, había muchas limitantes y principalmente debido a los sellos. Pero ¿qué pasa? Las empresas, estamos hablando en global, las empresas lubricantes han ido haciendo esos básicos mucho más amigables, de tal manera de que esos sellos no se vean tan alterados. Tienes un Ford 300, sin mal no me recuerdo, el Ford 300 establece un SAE 40 dentro de su motor, ¿sí? Me imagino que debes estar trabajando con un SAE 2050, ¿sí? Tú me dices, ¿puedo trabajar con un lubricante más delgado? ¿Sí? Realmente por los momentos no. ¿Por qué? Porque ya tienes mucho tiempo trabajando con un 50 y ya hiciste algo que se llama desgaste hidrodinámico, que en pocas palabras lo vamos a ver más adelante cuando veamos la parte del sello, ¿sí? Y podemos dar mucho el porqué a esta respuesta, ¿sí? Y ya desgastaste el motor antes de tiempo, ¿sí? Ojo, puede ser que tu motor sea nuevo y le hayas hecho un anillado, le hayas hecho un encamisado y puedas trabajar lo que establezca el fabricante, ¿sí? Y si lo puedes llegar a tener estándar, ¿sí? Si tienes la capacidad para ello, puedes utilizar hasta lubricantes sintéticos, ¿sí? Lo importante es tener lo que establezca mínimo el fabricante. Y el fabricante, si te establece un SAE 40, puedes trabajar hasta en un full sintético ultra que te va a dar una protección mucho mayor y te va a dar un periodo de cambio mucho más largo, ¿sí?
Continuamos con lo que es, gracias Karen, vamos entonces anotando las preguntas para un espacio de pregunta y respuesta. Terminemos lo que es las funciones del lubricante para aclarar esta parte. ¿Sí? Entonces vemos lo que son las funciones del lubricante, lo que es la limpieza. ¿Sí? Y como les digo, estos son partículas de hollín, las cuales se van conglomerando y lo que buscan es adherirse a las superficies metálicas y generan estas lubrificaciones. Los aditivos limpiadores, como los de Shell, que son tecnología de limpiadores activas, lo que hacen es agarrar ese hollín, lo recubren y lo llevan y lo mantienen flotando en lo que es el cárter, lo que se llama proceso de dispersión de las partículas, con la finalidad de que no se generen esos conglomerados y se vuelvan a aparecer esos lodos. ¿Sí? Y otro de las características del autolimpiante es que se mantienen adheridos a las superficies, evitando que el hollín se vuelva otra vez a adherir o se vuelva otra vez a imantar a la superficie metálica, garantizando una mejor limpieza de tu motor. ¿Sí? ¿Por qué digo de que las partículas deben quedar flotando dentro del cárter? Para evitar otra vez entrar al sistema y llegar a lo que es a tapar el filtro. Si llegamos a tapar el filtro, no es que se dañe el motor, porque ya los motores en la actualidad tienen lo que son válvulas de alivio, las cuales son otras vías de escape del lubricante que si se tapa el filtro, van y dan, como decirle, le dan un espacio, saltan el filtro y entran al motor, pero son lubricantes en el cual no se ha filtrado y es un lubricante que de seguro debe tener algún particulado y pueden generar daños. Esto es un ejemplo claro de qué es el nivel de autolimpiante de Shell. Esto es lo que le dicen los mecánicos normalmente, un motor contaminado, y es cuando dicen vamos a echarle un autolimpiante, y realmente no. Los aditivos autolimpiantes por sí solos no son buenos, porque los aditivos autolimpiantes en muy altas concentraciones lo que son sustancias corrosivas que me puedan dañar. Lo más fácil que me vayan a dañar son las empacaduras o los empaques del motor, sin hablar de las conchas de bancada o las conchas de biela. Entonces, realmente ahí lo que hay que utilizar es el lubricante para motor, que el mismo lubricante con sus niveles limpiadores activos o sus niveles de limpieza me van a remover todas esas partículas y me la van a sacar del sistema. ¿En cuánto tiempo se hace eso, José? Normalmente el proceso de flushing es un tiempo corto, debemos que establecerlo alrededor de 1000 a 2000 kilómetros, ¿sí? Y sacamos otra vez, hacemos el cambio y volvemos a agregar el mismo lubricante, ¿sí? Cuando hablo del mismo lubricante, si yo voy a utilizar un Shell Helix HX7, ¿sí? 10W40, hago todo lo que es la limpieza del motor, desecho ese y vuelvo a comprar otra vez el HX7 10W40, ¿sí? Y no es que mira, no, es que voy a utilizar, para limpiar voy a utilizar el producto A, pero yo hago el cambio con el producto B. No, debe ser el mismo lubricante que es a utilizar para el cambio. ¿Sí? La única diferencia es que en el primer cambio va a ser un cambio corto entre 1000 a 2000 kilómetros y después sí vas otra vez a hacer el cambio y lo regularizas al periodo que tú normalmente lo haces. Ahora vemos lo que es la última función. Ya acuérdense, ya vimos la función de reducir lo que es la fricción, disipar calor, el nivel de limpieza y ahora lo que es el sello. Un lubricante debe hacer la capacidad de sellar. ¿Pero qué es eso de sellar? Normalmente acá, si vemos en el corte del motor, aquí en la parte superior, que normalmente le dicen la cabina de explosión, la cabina de combustión, o lo que le dicen la parte de las válvulas, ¿sí? Aquí tenemos normalmente unas mezclas de combustible, aire, contaminantes, ¿sí? En esta parte superior. Y acá lo que tenemos es libremente lubricante. Entonces el lubricante tiene que generar un sello en conjunto con los anillos del pistón, porque todo el mundo me dice, sí, pero es que el sello lo hace el anillo, sí, pero es que el anillo, la distancia que hay entre lo que es el pistón, o los anillos del pistón, a la camisa del pistón, que es esta distancia que hay acá, ¿sí? Me la tiene que llenar el lubricante. Y muchas veces ese nivel de separación o esa tolerancia entre ambas superficies es tan pequeña, de que podemos hablarlo de tamaño de micras.
¿sí? Como para que ustedes entiendan un punto. Si no han leído, el coronavirus tiene el tamaño de cada una de sus células, el tamaño de 5 micrones, ¿sí? De tamaño de 5 micrones, ¿sí? La película que genera un 0W20 en un motor es de 0,3, 0,2 micrones. Quiere decir de que las películas son más pequeñas que hasta el mismo tamaño del coronavirus. ¿Sí? Y el coronavirus nosotros no lo vemos a simple vista. Entonces imagínense poder pensar de que vamos a ver la película del lubricante en los motores actuales. Entonces, por eso es que lo llevo a acotación. Y aquí es el punto donde yo les digo que debemos utilizar la viscosidad que establece el fabricante. Si el fabricante me establece aquí utilizar un SAE 40, es porque dice de que el lubricante que me va a generar el sello de aquí a acá es solamente un SAE 40, no un SAE 50 ni un SAE 30. ¿Qué pasa si yo utilizo un SAE 50? ¿Sí? Voy a meter en un espacio mucho más pequeño más gente. Y es el típico ejemplo que yo digo, es que imagínense un autobús que sea de 32 puestos y traten de meter en ese mismo autobús 120 personas. Ajá, van a entrar entre parados, los que van en la puerta, los que van, no sé, en el techo, sí, pero todos van a estar de una manera libre, ¿no? Van a estar estresados, interactuando unos con otros. El choque entre las moléculas van a generar lo que les dije que se llama desgaste hidrodinámico. ¿Sí? Y en pocas palabras, las mismas moléculas del lubricante van a trabajar como estas lijas de pintura. Si tú ves una lija de pintura, son lijas bastante lisas, que si tú comienzas a una superficie no hace nada, pero con el tiempo ves que va sacando pulitura o va sacando brillo. ¿Sí? Eso mismo hace los lubricantes de muy alta viscosidad en los motores que no son de esa alta viscosidad. ¿Sí? Y comenzamos a generar ese desgaste hidrodinámico y es cuando vemos que reducimos la vida útil. Y ahí les digo, señores, ¿ustedes creen cuánto es el periodo de vida útil de un motor? Un periodo de vida útil de un motor normal, estamos hablando estándar, desde los años 80 hasta el 2006, debe sobrepasar los 300.000 kilómetros. ¿Sí? Los motores antes de los 80 hasta los 60, el estándar era entre 200 y 250. ¿Sí? En los actuales, la exigencia de los fabricantes es que debe superar entre los 400 y los 500.000 kilómetros. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que yo veo cuando voy a los talleres y veo no, que estoy haciendo el overhauling o le estoy haciendo el motor al carro. Sí, chamo, ¿y cuántos kilómetros tienen? No, 100.000, 120.000, 150. Esos son motores jóvenes. Y una de las razones, comienzo a preguntarles, ay, ¿qué lubricante le agregaba? No, yo le agregaba 50. No, pues yo le agregaba 60. No, es que el mecánico me dijo que después de tantos kilometrajes tenía que utilizar ese lubricante. Y es cuando comenzamos a reducir la vida útil al motor. ¿Sí? Nosotros debemos siempre usar la viscosidad que establezca el fabricante. Más nada. ¿Cuándo la debemos cambiar? Cuando exista un nivel de consumo elevado. Y ese nivel de consumo elevado es cuando supera el 10% del tamaño del cárter. Quiere decir que si mi cárter es de 4 litros, debo consumirme más de medio litro por cada 1.000 kilómetros para poder cambiarle, hacer ese trabajo de viscosidad. Pero si tú me preguntas a mí, José Quintero, ¿qué es el deber ser? El deber ser es, señores, hagan el anillado al equipo, ¿sí? Porque si no, van a aumentar la temperatura del motor, van a dañar no solamente los anillos ni las paredes de las camisas, y cuando tengan que hacer un overhauling lo tienen que hacer completo, mientras que es más económico solamente cambiar los anillos, ¿sí? Y adicionalmente vas a gastar más combustible, y en la Venezuela del 2020, gastar más combustible pesa, porque ya, además que en unas olas que no se consiguen, como donde yo vivo, que yo vivo en San Cristóbal, ¿sí? En otros lugares los tienes que pagar en dólares. Y gastar más combustible en la actualidad es. ¿Sí? Entonces, mi mejor recomendación es siempre utilizar lo que establezca el fabricante. ¿Sí? Esa viscosidad. Ya cuando tengamos un consumo excesivo, señores, lo mejor o lo importante es agarrar y hacer una revisión y hacerle solamente el cambio de anillos. ¿Sí? Es una reparación menor a comparación de hacerle un overhauling completo, que sería anillos, camisa, conchas, y sin hablar de lo que es cada uno de los empaques. ¿Sí?
pero también depende de cada quien y el bolsillo de cada quien, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren subirle la viscosidad, háganlo sí y solo si tienen un consumo elevado. ¿Cuándo es un consumo elevado? Cuando consumas más del 10% del cárter por cada 1000 kilómetros. Ustedes me dirán, y ustedes me preguntarán, ¿qué carro tienes tú? Yo tengo un carro Aveo. ¿Qué kilometraje tiene? Tiene 200.000 kilómetros. ¿Qué lubricante utilizas? 10W40. ¿Sí? ¿Cuánto te consume? Nada. Y todos mis carros han sido así. Siempre he trabajado con la viscosidad que establezca el fabricante, de tal manera de garantizar la vida útil de mi vehículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en pocas palabras lo que estamos haciendo es esto mismo, muchachos. Estamos metiendo algo y ese algo me está generando mayor desgaste. Y esos desgastes lo que me permiten con el tiempo es aumentar el consumo del lubricante, ¿sí? Y ahí no hay nada que hacer. Cuando permitimos de que el combustible entra al lubricante y el lubricante entra a esos combustibles, cuando el lubricante se consume o se quema, ¿sí? Cuando decimos no es que me está consumiendo el motor, no es que el motor se está consumiendo, no es que el lubricante sea malo, sino que tienes un desgaste elevado en lo que son los anillos de tu vehículo, ¿sí? Y el lubricante no tiene la capacidad de mantener el sello. Revienta el sello y pasa el lubricante a quemarse en el proceso de combustión o el combustible entra y diluye mucho más el lubricante y es cuando vemos que el lubricante se vuelve agua, ¿sí? Y es por esas características, porque lamentablemente hemos tenido muy malas praxis antes de este momento, y eso han generado que reduzcamos la vida útil de nuestro vehículo. ¿Qué es lo mejor hacer en este momento? Bueno, lo que podamos hacer anillado, si no, subirle un poco la viscosidad, un poco, estamos hablando, si tenemos un 10-30, subirle a 10-15-40 o 10-40, ¿sí? Si tenemos un 0-20 o 5-20, pues ahora bajarlo con 10-30, ¿sí? De tal manera de que podamos que el lubricante pueda mantener ese cero, ¿sí? Pero no es que el lubricante sea malo, sino que ya hay problemas mecánicos dentro de tu motor. No sé si hay alguna pregunta en relación a las funciones, Karen. Con respecto a las funciones, no, la mayoría de preguntas que hay son con respecto a los cambios de viscosidad, por ejemplo, si un 1540 puede sustituir un 1040. Carlos Perdomo, tengo otra pregunta que nos dice Raúl Castellanos de que indica de que su carro, que es un Aveo, indica que usa un 15W40, pero lo bajaste hacia el fabricante. Dice, pero el fabricante Aveo creo que indica que el uso de W40, ¿por qué se baja a 1040? Creo que esa pregunta la podemos responder en la parte de la... Sí, más adelante la voy a responder y la voy a dejar bien clara para el por qué es adecuado hacerlo, por qué se puede hacer. Y tengo otra pregunta que es del señor Alexander, donde nos dice que tiene un Explorer 2012, la camioneta usa 15W40 semisintético de otra marca, y le gustaría volver al 1540 semisintético de Shell. Entonces, me pregunta si se puede hacer. O sea, la mayoría de preguntas que ahorita es de viscosidades, pero creo que con las siguientes láminas podríamos... ¿Qué dice? Que es así, los clientes confían en el dedómetro del mecánico y hacen cosas que reducen la vida útil de motor. Aquí nos orientamos correctamente de manera exitosa. Así es. Gracias. Continúa, Quintero. Te dejamos por aquí. Dale, gracias, Karen. Sí, realmente el dedómetro... Lo único que me va a ayudar el dedómetro es ver si puedo ver algo de particulado, algo, porque realmente para poder profundizar más en lo que es el lubricante, tengo que llevarlo a un laboratorio, ¿sí? Nuestra marca es líder en tecnología a nivel mundial, ¿sí? Y en cada una de nuestras sedes a nivel global tenemos un laboratorio para estudios y análisis de nuestros lubricantes, ¿sí? Por eso somos vanguardia en lubricantes, ¿sí? Y podemos decir a ciencia cierta qué es el tema o el problema que pueda tener el lubricante, ¿sí? Pero el dedómetro, nunca nos vas a ver a nosotros a utilizar el dedómetro para ello, porque como les dije, realmente hay que ver otras características que solamente por medio de máquina o instrumentos especializados los vamos a ver. Vamos a hablar ahorita de lo que es la parte del lubricante, vamos a
a dejar un espacio para poder aclarar todas estas dudas, y van a ver unas que se van a ir aclarando con lo que estoy explicando, y una de ellas es por qué ahora vamos a trabajar con viscosidades 10-40 y no 15-40. ¿Sí? Las partes de los lubricantes son tres. ¿Sí? Las son viscosidad, índice de viscosidad y nivel de servicio. Como los seres humanos tenemos cabeza, cuerpo y extremidades, el lubricante tiene su viscosidad, índice de viscosidad y nivel de servicio. La viscosidad es, como les dije, es la parte más importante del lubricante. ¿Sí? Y si vemos lo que es la teoría, la viscosidad es la resistencia que tiene todo fluido a fluir. Vamos a poner una manera más fácil. Si yo agarro, volteo, tengo un vaso de agua y tengo un vaso de miel, los volteo, ¿quién va a fluir más rápido? Por consiguiente, vemos que fluye más rápido es el agua. La miel tiende a fluir más lento. ¿Y es por qué? Porque la miel es mucho más viscosa, ¿sí?, que el agua. Entonces, normalmente, y tenemos la idea de que hay que buscar la manera de ser más miel, y no, realmente hay que buscar el equilibrio entre ambas. Muchas veces ser agua te ayuda a ser mucho más fluido en ciertos puntos, y lo vamos a ver más adelante. Como le dije, la viscosidad es lo más importante, ¿sí? Es lo que te ayuda a mantener las superficies separadas, es lo que te ayuda a disipar el calor. Como vemos, lo podemos hacer una gran analogía, que la viscosidad es como Superman, ¿sí? Es nuestro protector o nuestro gran héroe dentro del lubricante. Sí, pero como todo gran héroe, o como Superman, también tiene su archienemigo, o lo que lo debilita. Sí, como Superman tiene la kriptonita, el lubricante o la viscosidad tiene lo que se llama temperatura, lo que es temperatura por todos lados. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayor temperatura, menor va a ser la viscosidad. Pocas palabras, Superman, cuando hay kriptonita, se pone más débil. La viscosidad pasa exactamente igual. Y mientras más temperatura tenga el sistema, más débil se vuelve la viscosidad, ¿sí? Y por eso podemos decir de que la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Mientras más temperatura, menor es la viscosidad, ¿sí? Las viscosidades normalmente se dividen en dos, ¿sí?, para que ustedes entiendan. Y quiero que ustedes estén claros en algo. La viscosidad es un comportamiento de un fluido en relación al cambio de una temperatura. ¿Sí? ¿Qué quiero decir esto? Como les dije, la viscosidad es la resistencia de un fluido a fluir, ¿sí? En pocas palabras, esos números que nosotros vemos en los potes de lubricante van relacionados con cómo se comporta la viscosidad de ese lubricante en ciertos niveles de temperatura, y a eso le ponen un nombre, ¿sí? Y esos nombres fueron dos grandes sistemas de estandarización, o dos organizaciones de estandarización, ¿sí? La ISO y la SAE. La ISO se encarga normalmente de hacer la estandarización de las viscosidades industriales, ¿sí? Por eso es que vemos que se llaman ISO 100, ISO 68, ISO 46, ¿sí? Para los que le escuchan ahí a veces, ¿no? El hidráulico 68, bueno, el hidráulico 68 es hidráulico ISO 68, ¿sí? El que estandarizó ese comportamiento de la viscosidad de ese producto de acuerdo al cambio de la temperatura fue la ISO, ¿sí? Y es este que está acá más o menos acá, ¿sí? Pero cuando vamos a buscar un pote, ¿sí?, un pote de lubricante para motor, escuchamos SAE. SAE es que fue la organización que se encargó de estandarizar esas viscosidades, pero para vehículos, para la parte automotriz. Entonces, por eso escuchamos SAE para motores y la SAE para la transmisión. Todos los lubricantes, muchachos, o señores y señoras que ustedes escuchen que tengan el nombre SAE, es porque son viscosidades para automotriz, ¿sí? ISO industrial, SAE automotriz. Y la SAE lo dividió en dos: los lubricantes o las viscosidades para transmisiones, ¿sí?, y las viscosidades o los SAE para motores, ¿sí? Aquí vemos la estandarización de las viscosidades de motor, que se llama SAE J300, que estandarizó todas las viscosidades desde la 0W hasta la 60, siendo la 0W la más fluida y la 60 la menos fluida o más viscosa, ¿sí? Estableció números desde la menor viscosidad hacia la mayor viscosidad, ¿sí? Pero normalmente, y les presento lo que es una gráfica de temperatura
versus viscosidad, y si vemos, la están graficando en dos puntos distintos. Una la están graficando en este punto, ¿sí? Y acá, en este punto. Si vemos, acá vemos la temperatura y aquí la viscosidad. Acá hay baja temperatura, aquí hay alta temperatura, aquí hay baja viscosidad, aquí hay alta viscosidad, ¿sí? Si vemos, entonces, pocas palabras, tenemos estas viscosidades en este punto y en este punto. Si vemos una diferencia rápida entre una y la otra, es que estos números no tienen una W, no tienen esa letra, ¿sí? Y eso lo hizo SAE para poder diferenciar los viscosidades de invierno y las viscosidades de verano, ¿sí? Le presento una SAE 50. Este es el comportamiento de una viscosidad SAE 50 normalmente, ¿sí? Y les presento ahora una viscosidad SAE 20W. Si ven, en alta temperatura se evapora, pero en baja temperatura es muy fluida. Por eso se dice que es viscosidad de invierno. Estas, que no tienen la W, que son las de verano, vemos, son fluidas o tienen viscosidad en alta temperatura, pero en baja temperatura se congelan. Entonces ahí vamos con la analogía Superman con kriptonita. Si quito la kriptonita me pongo más fuerte o más viscoso, y si hay mucha kriptonita, ¿sí?, me pongo más débil, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría en los países de 4 estaciones? ¿Sí? Que ocurrían era de que los lubricantes que eran solamente para verano, se utilizaban estos que no tenían W, y los lubricantes, cuando llegaba invierno, tenía que utilizar lubricantes con estas viscosidades que tenían esta W. Esta W significa winter o invierno en inglés. Entonces teníamos que ir a estaciones, y esos lubricantes se denominó monógrados. ¿Por qué monógrados? O servían solo para invierno o servían solo para verano, ¿sí? Pero ¿qué pasó? A medida que fueron cambiando las tecnologías y el mundo de los lubricantes aumentó su exigencia, salieron otros tipos de viscosidades como esta, que es la más conocida en este país, la 20W50. ¿Qué quiere decir esta viscosidad? ¿Sí? Que se comporta en baja temperatura como un 20W, ¿sí? Quiere decir que es tan fluido como un 20W por debajo de 0 grados centígrados, pero en altas temperaturas se comporta exactamente como un 50. O sea, a 100 grados centígrados, ese producto tiene una viscosidad igual a un SAE monogrado 50, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Si yo me pongo a compararlo con un monógrado, ¿sí?, a temperatura ambiente, vamos a hablar, no sé, 40 grados centígrados, lago de Maracaibo, por decirlo así, vemos de que el 20W50 es más fluido que el monogrado 50. Y eso es cuando yo comencé a trabajar hace 17 años atrás, que comenzamos a comenzar a hablar estas cosas con los clientes decían, no, pero yo prefiero el monogrado que el multigrado, porque el multigrado es agua. Sí, pero es que es agua a temperatura ambiente. Si hablamos justo a 100 grados centígrados, trabaja exactamente igual que un SAE 50, ¿sí? Entonces, ahí es que quería que ustedes vieran, ¿sí?, qué son esos números. Esos números tan solo lo que hablan son comportamientos de la viscosidad o del lubricante en cierto tipo de temperatura. Son comportamientos. Es como debes de decir que la SAE le hubiera colocado un número, le hubiera colocado un nombre, le hubiera colocado, debe ser SAE 50, le hubiera colocado José, Pedro, Juan, María, Pedro, Perencejo, Carla, ¿sí? Son nombres a un comportamiento, ¿sí? Porque era más fácil llegar a una bodega y pedir, dame un SAE 50, y la persona le entregaba el producto. Mira, dame por favor un lubricante que a 100 grados centígrados tenga una viscosidad de 185 centistock, pero a 100 grados centígrados tenga una viscosidad de 17 centistock. No es fácil. Y les digo, ese es el comportamiento de un SAE 50. Entonces es más fácil para ellos darle un nombre global a ese comportamiento para poder hacer mucho más estándar lo que es los productos, ¿sí? Entonces, en viscosidades, como para dejarle, y ahí comienzan a ver mucho más, y les dejo este punto. El desgaste, el mayor desgaste que hay dentro de un motor, ¿sí?, el 80% del desgaste que hay en un motor es producto del arranque en frío. ¿Pero qué es el arranque en frío? El arranque en frío, si nos recordemos, ¿sí?, cuando estamos todos los días en la mañana y vamos a poder prender nuestro vehículo, todo el lubricante normalmente, ¿dónde está?
¿sí? Está normalmente acumulado acá en el cárter. Habrán pocas trazas de lubricante, ¿sí? Adherido a la superficie, pero no el 100% de lo que necesita el motor para hacer un movimiento 100% eficiente. ¿Sí? La gran mayoría del lubricante va a estar acá almacenado en el cárter. Al momento que yo aplico el switch o el arranque del motor, ¿sí? El lubricante va a comenzar a salir del cárter por producto de la succión de la bomba. En este motor que vamos a ver, va a pasar primero por el filtro, se filtra, entra a la bomba se divide, lubrica lo que es el cigüeñal, ¿sí? Lo que es y sube a lo que es cigüeñal, pistón, los pasadores, cabeza, sube y lubrica acá lo que se le dice árbol de levas, levas, y lubrica lo último que es lubrica este señor que le dicen el martillo, que es el que permite cerrar o abrir las válvulas. Todo ese tiempo que tarda el lubricante en recorrer cada una de las partes del motor se llama arranque en frío, ¿sí? En un lubricante como un monógrado, ¿sí? Un SAE 50, el periodo de arranque en frío era alrededor de 1 minuto y medio. Quiere decir de que un lubricante tardaba en recorrer todo este espacio alrededor de 1 minuto y medio, y eso era la característica de los padres de uno en los años 80, que yo sí lo viví, ¿sí? Y ahí se me cayó la cédula, que normalmente agarraban y decían, mira, toma hijo, vaya y va al carro y por favor me lo calienta 5 minutos y si quiere me lo apaga o si no lo dejas para yo irme. Y uno agarraba todo fiebrudo, prendía el carro y esperaba que el carro los 5 minutos caliente. Y eso es lo que buscaban los padres de nosotros, que es la recomendación que establecía el mecánico, para poder garantizar que al momento de que generáramos carga, que pusiéramos la D en los automáticos o la velocidad en los sincrónicos, le diéramos carga a esos motores, ¿sí? Ya el motor estuviera eficientemente lubricado, ¿sí? Pero eso ha cambiado a medida de la entrada de los lubricantes multígrados. Los multígrados, ¿sí? Los periodos de arranque, el más lento, ¿sí? Es el 2050 y tarde hacer todo esto el recorrido 1 minuto. Tú me vas a decir, claro, pero José, un monogrado son 1 minuto 50 y me estás hablando de este que tarda 1 minuto, ¿sí? Por favor, la diferencia son 30 segundos, por el amor de sí, señores, pero el 30 segundos hoy más 30 segundos mañana, por 365 días del año, estamos hablando de alrededor de 6 horas de tu motor de trabajar sin nada de lubricante. ¿Sí? Por eso es que las grandes marcas de motores, porque esto no lo dice Shell, esto lo dice son los fabricantes, los OEMs de los motores, dicen que el 80% de desgaste de sus motores es producto de los arranques en frío. Y por eso todas las grandes marcas a nivel global están migrando sus viscosidades a reducir esos arranques en frío. Y más adelante lo vamos a ver por qué y cómo los vamos a reducir, ¿sí? Otra de las características es que mientras mayor sea la viscosidad del lubricante, más lento va a recorrer, ¿sí? Y es el típico ejemplo que yo le digo, si ustedes agarran la miel, le pones un popete o un pitillo y comienzas a succionar, va a ser fácil subir esa miel. Ajá, pero si agarras el agua, le metes el mismo popote o el mismo pitillo y comienzas a succionar, va a ser difícil subirlo. ¿Quién va a subir más rápido por ese popote? ¿La miel o el agua? De lógica el agua porque es menos viscosa, es más fluida, ¿sí? Por lo tanto, la bomba va a trabajar mucho más libre y más descansada. Mientras mayor sea la viscosidad, más energía vamos a tener que utilizar para bombear. Y es el mismo ejemplo. La bomba va a trabajar más fácil ¿con qué? Moviendo la miel o moviendo el agua. De lógica que el agua. Si yo ahorro más energía o hago que la bomba utilice menos energía para succionar el lubricante, voy a ahorrar combustible, señores. ¿Sí? Que ahorita en Venezuela podemos decir que nos está comenzando a pesar que debemos ahorrar combustible. ¿Sí? Hay más desgaste en las paradas y arrancadas que en el trabajo constante. Y eso es un ejemplo. Quiere decir que yo llego, salgo de mi casa voy al trabajo y paro. Normalmente en mi trabajo estoy alrededor de 6 a 8 horas con el carro parado. Ahí estoy duplicando el arranque en frío, ¿sí? A diferencia que si yo trabajo constantemente, no sé, como un taxista que voy, paro acá, entra un cliente, no paro el motor, no lo apago y sigo trabajando, ¿sí? Hay menos desgaste que hacer ese trabajo. Hay más desgaste
hacer el trabajo del motor, de hacer paradas constantes y arranques constantes, que es lo que hay en un motor en que trabaja constantemente en carretera. ¿Qué quiero decir? Que los vehículos que están en ciudad se desgastan mucho más que los vehículos que están en carretera. Por eso es que las grandes marcas están migrando a ese tipo y esas características. Solamente, y esto sí es un tips, solamente el aumento de la viscosidad del lubricante antes de tiempo, ¿se acuerdan lo que les dije en el momento del sello? Antes de tiempo, solamente aumentar esa viscosidad antes de tener esos consumos, estamos reduciendo la vida útil de tu motor entre 50 a un 80%. Señores, esto no lo dice Shell, esto lo dicen los OEMs, esto lo dicen los fabricantes de los motores, ¿sí? Entonces, ya hablamos de la viscosidad, ¿sí? Ya supimos por qué hay viscosidades que se llaman ISO, ya sabemos por qué hay viscosidades que se llaman SAE, ¿sí? Ya sabemos qué significan esos nombres, esos números, son nombres de comportamiento de esas viscosidades, y ya sabemos la diferencia entre un lubricante monogrado y multigrado, ¿sí? Ahora que vamos a ver el índice de viscosidad, y ahí voy a aclarar más la duda de por qué yo hablo de los puntos de arranque en fluido y fluidez, ¿sí? Si veo el índice de viscosidad, otra de las características importantes, ¿sí? Y este es el último punto que vamos a ver en este módulo. En el siguiente módulo profundizaremos lo que son los niveles de servicio para explicarles a ustedes qué son los niveles de servicio, ¿sí? Pero los índices de viscosidad, la segunda característica más importante de los lubricantes es la capacidad que establece un lubricante para poder mantener la viscosidad en los cambios de temperatura, ¿sí? Como Batman tenía su Robin, ¿sí? Pocas palabras, ese gran superhéroe necesita un amigo, un compañero para poder luchar contra la temperatura, y ese es el índice de viscosidad. El índice de viscosidad es el medio que me ayuda a poder mantener la viscosidad aunque la temperatura cambie. Un ejemplo para que ustedes me entiendan esta teoría es, si vemos estos dos lubricantes, el lubricante A y el lubricante B, si vemos ambos están a 40 grados centígrados, ¿sí? Decimos que están a la misma temperatura. Si vemos el lubricante A, ¿sí? Marca A fluye 1, 2, 3 gotas, y el lubricante marca B fluye 1, 2, 3 gotas. Como fluyen exactamente igual a la misma temperatura, quiere decir que tienen la misma viscosidad. Vamos a decirle que es un SAE 40, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Pasamos de 40 grados centígrados a 100 grados centígrados. ¿Qué pasó? Aumentamos la temperatura, metimos más kriptonita Superman, y si le metemos más kriptonita Superman lo debilitamos. ¿Qué debería pasar? Debería ser mucho más fluido el lubricante. ¿Y qué pasa? El lubricante A, marca a 100 grados centígrados tiene 3 gotas, y el lubricante B tiene 1, 2, 3, 4 gotas, ¿sí? Si vemos, hubo un cambio. B es más fluido que el lubricante A. Por consiguiente, el A tiene mejor índice de viscosidad, ¿sí? O tiene mayor índice de viscosidad. ¿Por qué? Tiene ese apoyo aún mayor de ese compañero, de ese ayudante, que me permite hacer esa viscosidad más estable, ¿sí? ¿Puede cambiar? Sí, puede cambiar. Las cosas no son ideales, pero la idea es que cambie lo menos posible. En pocas palabras, que esa kriptonita no lo afecte tanto. Veamos este mismo ejemplo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Tenemos lubricante marca C y marca D. El C a 40 grados centígrados fluye 2 gotas. El D a la misma temperatura fluye 2 gotas. Podemos decir que son la misma viscosidad. Llamémosla SAE 50. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pasamos de 40 grados centígrados a 0 grados centígrados. ¿Qué pasó? Bajó la temperatura. Si baja la temperatura, sube la viscosidad, ¿sí? ¿Quién tiene mayor índice de viscosidad? ¿Quién varió menos? ¿El C o el D? C se congeló, no fluyó más. Y D fluyó una sola gota. Si comparamos, el que tiene mejor índice de viscosidad es D. Ciertamente los dos cambiaron, pero ¿quién fue afectado menos por ese cambio de temperatura? Fue D. Por consiguiente, D tiene mejor índice de viscosidad. Y es lo que yo quiero explicarles a ustedes con esto. Les presento, señores, la viscosidad SAE CW40. ¿Sí? Una viscosidad multigrada, porque tiene se comporta igual que un 15W en baja temperatura y se comporta igual que un SAE 40 en alta temperatura, ¿sí?
Y ahora les presento la viscosidad 10W40. ¿Sí? Si vemos en alta temperatura, a 100 grados centígrados, tienen justo la misma viscosidad. En pocas palabras, la medición a 100 grados centígrados es igual a un SAE 40. Por eso puedo usar en el AVEO, o sea, un 1040. ¿Sí? Porque a mí me exigen un 15W40. Pero ¿qué beneficio ahora a mí, dueño del AVEO, me da trabajar con un 1040 y no con el 1540? ¿Sí? Si vemos, y ahí es donde viene la pregunta de la gente de Miloche, que todo el mundo me dice, pero José, si tú ves un 1540, el 1540 es más viscoso que el 1040, vamos a destaparlo. ¿A qué temperatura lo estamos destapando? A temperatura ambiente. Vamos a ponerle una temperatura normal acá en Venezuela, 30 grados centígrados, entre 27 pues, 27 grados centígrados. Y yo, vamos a ponerle que si acá es 0 grados, acá es 100 grados, acá vamos a ponerle que es 27. Si mido la viscosidad de 27 grados centígrados, ¿sí? Ciertamente, el señor tiene razón, el 1040 es más fluido o menos viscoso que el 1540. Chévere, ¿sí? Ahora les pregunto, y les recuerdo el momento de arranque en frío, lo que decían los fabricantes, ¿sí? Si yo soy más fluido, voy a recorrer mucho más rápido el motor. Ya sé que justo a 100 grados centígrados me voy a comportar igual que un SAE 40. Les digo, un 15W40 superior de arranque en frío son 45 segundos. El 10W40, su arranque en frío es 25 segundos. Son 20 segundos porque arranque en frío. Sí, pero multipliquémoslo solamente por 365 días. Son alrededor de 3 a 4 horas de tu motor estar trabajando sin nada de lubricante. Y eso es lo que están viendo los fabricantes de lubricantes. Están viendo de que está jugando con las viscosidades de baja, generan lubricantes mucho más fluidos y deben garantizar que se comporten como un 40 en alta. ¿Sí? Por eso es que vemos viscosidades como 1040, 540, 040. ¿Sí? Mientras más bajo sea la viscosidad en baja, más fluido es el lubricante y por consiguiente en arranque en frío el tiempo es menor. Sí, chévere, ya estamos hablando de 100 grados centígrados, pero José, tú me dijiste ahorita que un motor normalmente trabaja a 300, 400 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué otro beneficio me da? Quiere decir que si esto es a 100 grados centígrados, debemos prolongar esta recta. ¿Sí? Imaginemos, señores, que este punto acá son los 300 grados centígrados. ¿Sí? Como ven, la recta sigue cayendo, ¿sí? Porque sigue siendo influenciada igual por la temperatura. Ahora veamos cómo se comporta el 1040. ¿Sí? Si vemos justo a los 300 grados centígrados, que es este punto, aquí cambia la cosa. El 1540 está por debajo a la recta azul, que es la del 1040. Quiere decir que el 1540 es menos viscoso en altas temperaturas que el 1040. ¿Sí? Y se acuerdan la analogía que hicimos ahorita, o el ejemplo que hicimos ahorita con la viscosidad, con el producto A y el producto B, cuando subimos la viscosidad, la temperatura, ¿quién tuvo mejor índice de viscosidad? A o B. A, ¿por qué? Porque fluyó menos. Lo mismo pasa acá. En este caso, vemos que la viscosidad o el índice de viscosidad de 1040 es mucho mayor al 1540. Por consiguiente, en altas temperaturas, que es donde yo voy a estar trabajando normalmente el 80% del tiempo de mi vehículo, ¿sí? Porque en Venezuela son muy pocas que trabajamos en bajas, ¿sí? Está trabajando, en pocas palabras, con una mayor viscosidad, una película adecuada de lubricante establecida por el fabricante, ¿sí? Porque no estoy excediendo la tolerancia del 40. Entonces, en pocas palabras, está diseñado para eso. Y en baja temperatura es mucho más fluido. Entonces, comparativamente hablando del 1540 con el 1040, ¿sí? Los lubricantes como el 1040 tienden a ser mucho más fluidos, por consiguiente me dispersan más rápido el calor, ¿sí? Me ayudan a tener un arranque en frío mucho más corto, por consiguiente reduzco el desgaste, mejorando la vida útil de mi vehículo, y adicionalmente, ¿sí? Genero una mejor película de lubricante, ¿sí? Y por eso comienzan a ver, las grandes empresas de lubricantes comienzan a generar también este tipo de viscosidades. Les presento, señores, la línea roja, que es la que establece la 0W40.
¿sí? Si vemos, es mucho más acostada a la recta. Quiere decir que en baja temperatura es mucho más fluido, ¿sí? Quiere decir que sus arranques en frío son mucho más cortos, y para los que quieren saber, un 0W40, su arranque de frío es de 5 segundos, ¿sí? En pocas palabras, le dicen lubricación instantánea. Pero claro, no existe esa como tal, son 5 segundos que va a tardar en lubricar completamente el motor, ¿sí? Pero da un índice de viscosidad mucho mayor a comparación de un 1040 o sin hablar del 1540, ¿sí? Y para eso, para allá es donde vamos, ¿sí? Y en un futuro puede ser que estemos hablando dentro de 2, 3 años y establezcamos de que la viscosidad 15 o 1040 son viscosidades obsoletas y ya no existen. De por sí les doy el tips. La viscosidad más vendida a nivel global es la 0W30, ¿sí? Y nosotros no hemos hablado aquí, en este país. Realmente a nivel global, la más vendida es la 0W30. De por sí, según los últimos estudios del MIT, ¿sí? Esta universidad de Boston, especializada en la parte técnica e ingeniería, líder de ingeniería a nivel global, ¿sí? Esta universidad establece que la misma desgaste que tenemos con un lubricante 15W40 se está obteniendo con un 0W30. ¿Sí? Quiere decir que la vida útil de un vehículo lubricado desde su inicio con un 1540 va a ser exactamente igual a un lubricante 0W30 desde el principio. Ojo, no quiero decir con esto que hagamos ese cambio, no me entiendan mal, ¿sí? Sino lo que estoy viendo es que para que ustedes entiendan hacia dónde van las tecnologías, ¿sí? Las tecnologías están cambiando, ¿sí? Y capaz que dentro de unos años, cuando haya una mayor apertura de entrada de vehículos, ya dejemos de hablar de viscosidades como 1540 o 2050 y ya hablemos de obsolescencia de viscosidades como 1040 o 040. ¿Sí? Entonces lo que quiero es que las cosas están cambiando. Es como pensar de que la computadora que yo tenía hace 15 años atrás es la misma Pentium que estoy utilizando ahorita. No, las cosas han cambiado, las tecnologías han cambiado y eso mismo no se ha alejado de los lubricantes, ¿sí? Entonces, en retrospectiva a todo esto, lo que quiero decirles es que estas viscosidades están cambiando o están entrando o están jugando más con estas viscosidades en baja con la finalidad de garantizar, uno, una mejor viscosidad en alta temperatura, dos, un mejor comportamiento en arranque en frío y tres, ahorrar combustible. Ahora en Venezuela sí nos pesa ahorrar combustible, ¿sí? De por sí, también hay estudios establecidos de Oxford de que muchos lubricantes es preferible, en vez de aumentar la viscosidad, es jugar con bajar la viscosidad en baja. ¿Qué quiere decir? Si yo trabajando con un 1540 y tengo consumo con el 1540, es preferible trabajar con un 040 o un 540 que va a ayudar a reducir más ese consumo, ¿sí? Gracias al índice de viscosidad que tienen esos lubricantes. En resumen, señores, para abrir la parte de preguntas y respuestas, toda sustancia que reduce la fricción o contacto entre la superficie es conocido como lubricante, ¿sí? Todo tipo de sustancia, ¿sí? Llámese aceite, llámese agua, llámese grafito, llámese grasa. Todo lo que me permita facilitar el movimiento y separar la superficie se llama lubricante. Todo lubricante tiene 4 funciones básicas: reducir fricción, limpiar, refrigerar y sellar. Todo, desde el hidráulico, el de compresores, el industrial, el de transmisión de mi carro, el de la moto, todos tienen esas 4 funciones primordiales, ¿sí? Unos varían unos que otros por algunas cosas adicionales. No es que quiero decir que no tengan estas 4, todos tienen que tener estas 4, ¿sí? Pero por aplicaciones pueden ser que tenga por otra adicional, ¿sí? Pero todos los lubricantes líquidos tienen estas 4 funciones básicas, ¿sí? Reducir la fricción es mantener las dos superficies completamente separadas, ¿sí? Y evitar el contacto metal-metal. El lubricante debe retirar entre el 5 al 20% del calor producto de la combustión, ¿sí? Mientras más viscoso sea el lubricante, menos capacidad de refrigerante voy a tener, ¿sí? Quiere decir que los que estamos trabajando más con un 2050, quiere decir que estamos refrigerando menos mi motor que los que estamos trabajando con viscosidad como 1040. ¿Sí? El lubricante es el encargado de limpiar el motor, no es el filtro,
¿sí? El filtro es el contenedor, es el bote de basura, póngalo así, y no es por mal hablar o despreciar el producto, este producto, es un producto vital dentro de los motores, ¿sí? Sino es como para que vean la analogía, es para donde van las partículas y deben quedarse ahí. Su trabajo es atraparlas. Como digo, siempre es el último salvavidas del motor, ¿sí? Mientras un motor esté más limpio, mayor es su vida útil, menos partículas vamos a tener, menos rayaduras, menos desgaste. El lubricante es el único en garantizar un sello en el motor, ¿sí? Siempre va a existir tolerancias, ¿sí? En las camisas, en lo que es los anillos, ¿sí? Aunque la veamos mínima, el único que va a garantizar dar un sellado 100% hermético al sistema es el lubricante. Cuando haya consumo de lubricante, ¿sí? O se diluya el mismo, es producto a que no son capaces de mantener ese sello. Entonces hay que buscar un nuevo lubricante o una mejor calidad de lubricante, ¿sí? El lubricante es, la viscosidad se debe usar, es la recomendada por el fabricante. Si el fabricante establece 40, un SAE, por decir, yo me aveo, establece 15 o 40, yo puedo trabajar con 1040, con 540, con 040, de acuerdo a lo que yo quiera hacer dentro de mi vehículo, ¿sí? Si yo quiero ahorrar más combustible, reducir el desgaste y garantizar un ahorro en arranques en frío, ¿sí? Puedo utilizar, es mientras menos viscoso sea el lubricante en bajas en estas de invierno, ¿sí? Mientras menor sea el número en las de invierno, ¿sí? Voy a tener un mejor lubricante al final, ¿sí? Y es para allá donde van todas las marcas, ¿sí? Revisen las buenas marcas de lubricante y todas van para allá. ¿Sí? Y no es porque Shell tenga el capricho o Ye tenga el capricho, no, sino que es para allá donde van los fabricantes de los motores, ¿sí? Y nosotros tenemos que ir a la vanguardia de los fabricantes. Si los fabricantes lo exigen, lo tenemos que tener, ¿sí? Y ojo, y ahí le voy a otras analogías, los que les dije, la viscosidad más vendida en el mundo es la 0W30. Y sabemos que nosotros estamos adaptando nuestros productos al mercado venezolano, ¿sí? Y por eso estamos trayendo lo que le sirve al mercado venezolano. Nosotros producimos y desarrollamos y tenemos acá en Venezuela lo que necesita el mercado venezolano, ¿sí? Quisiéramos que acá pudiéramos tener un producto o de mayores envergaduras, ¿sí? Pero no hacemos nada con traerlos si realmente no lo necesitamos. Ahí sí estamos generando que el consumidor bote el dinero, ¿sí? El lubricante tiene 3 propiedades importantes. Viscosidad, índice de viscosidad, que lo vimos en este módulo, señores. Falta el nivel de servicio, que lo veremos en el siguiente módulo. Estén pendientes de nuestro Instagram para ver para cuándo estará lanzándose el siguiente entrenamiento. La viscosidad es la característica más importante del lubricante. Como recuérdense, Superman, ¿sí? Y es nuestro gran amigo y nuestro gran aliado para evitar lo que es el desgaste y poder atacar la temperatura. La mayor enemigo de la viscosidad es la temperatura. El mayor desgaste de un motor es el arranque en frío. Ojo, esto no lo dice Shell, esto lo dicen los fabricantes. El 80% del desgaste de los motores es producto del arranque en frío. Tenemos que buscar la manera de reducir. Si no, porque cuando yo estaba niño, mi papá me daba las llaves y dice, papá, vaya y caléntame el carro. Porque desde ese tiempo los fabricantes supieron de que calentando el carro reducía el desgaste de los arranques en frío, ¿sí? El índice de viscosidad es el mejor amigo de la viscosidad y es quien permite mantener la viscosidad con los cambios de temperatura, ¿sí? Es un lubricante con menor viscosidad en frío, tiende a tener un mejor índice de viscosidad, por lo tanto sus viscosidades son más estables. Acuérdese cómo era la recta azul con respecto a la recta negra y la recta roja, ¿sí? Mientras más acostada sea esa recta, más estable sea. Y si se acuerdan, la roja era 0W40, era la viscosidad menor en baja temperatura, y si veíamos era la viscosidad mucho más estable, ¿sí? Un lubricante con menor viscosidad en frío fluye más rápido, reduciendo el desgaste en los arranques en frío. Y es donde yo les decía, ahora las tecnologías van a generar productos que si tú lo abres es mucho más fluido, pero lo que buscamos es que esa agua se convierta en su punto en lo que se tenga que transformar. Quiere decir de que esas viscosidades tiendan a ser las adecuadas en alta temperatura, ¿sí?
Karen, si quieres comenzamos lo que es el espacio de preguntas y respuestas. Perfecto. Ajá, Quinte, voy a comenzar de atrás para adelante. El señor Diomer nos dice que tiene un Aveo y que le aplicó 20W50 mineral. Le suenan los aceites, pregunta que qué aceite lubricante puede aplicar. Ya, trabajo con el 20W50, no te escuché el restante, disculpa, Karen. Trabaja con 20W50, pero le suenan los taquetes. Entonces nos pregunta que qué aceite puede aplicar. Mire, Diome, lo que pasa, ¿por qué suenan los taquetes? No es porque tengas que subir la viscosidad. Te suenan los taquetes porque las galerías de lubricación de tu motor, ¿sí?, están obstruidas y no llega a lubricar, o esa línea lubricante, ¿sí?, no llega a poder lubricar la parte más alta de tu motor. Es acá este punto lo que quiero que usted me entienda, Diomedes. ¿Sí? En algún punto de acá, en esta galería, se bloqueó. ¿Sí? O no, o se redujo a tal punto de que no llega suficiente lubricante acá, lo que son las válvulas, y por eso escuchas ese taqueteo, porque las válvulas no son adecuadamente lubricadas. ¿Qué debes hacer? ¿Sí? Debes hacer lo que es la limpieza del motor, ¿sí? Hacer un flushing. El mejor consejo, ¿sí?, si estamos trabajando con un Aveo, trabaja con un lubricante de mayor nivel de limpieza, hablemos de un Shell, ¿sí? Vas a agregarlo y tardas alrededor de 1000 a 2000 kilómetros, lo debes tumbar y ahí y vuelves otra vez a agregar el producto, ¿sí? Lo que pasa es que en algún punto de la bomba hacia los taquetes tienes un nivel de obstrucción importante. No es que no esté llegando lubricante, capaz que con el tiempo ese taqueteo a ti se te baja y se vuelve nulo, pero al principio suena. Y eso es porque el lubricante, pues, aumentar la temperatura, se vuelve más fluido, recuérdense, hay más kriptonita, vuelve más fluido, y capaz denle ¿cómo se llama?, el grosor adecuado para pasar por alrededor de esa obstrucción, ¿sí? Pero ahí lo mejor es hacer la limpieza del motor y se debe hacer con el mismo lubricante, ¿sí? Ajá, Karen. Ajá, gracias, Quintero. Tengo otra pregunta, no dice el nombre, pero está como gerencia. Dice que en qué momento específicamente se debe realizar el cambio de aceite de una viscosidad a otra. Ok, ¿cuándo se debe hacer el cambio? Me imagino que es para poder aumentar la viscosidad del lubricante. Se debe hacer si y solo si existe un nivel de consumo mayor al 10% del tamaño del cárter. ¿Sí? Ojo, esto es algo que normalmente es la recomendación que hacen los fabricantes, ¿sí? En primera opción, ellos establecen, por favor, tienen que ir a su mecánico, revisar el motor y hacer el cambio del sistema de anillos, ¿sí? Si ustedes no tienen el suficiente dinero para hacer eso y quieren alargar los periodos de cambio, ahí sí tienes que hacerlo, aunque aumentas un poco la viscosidad, para que vayas de una vez programando este trabajo. Es lo que dicen los fabricantes, no lo dice Shell. Sí, los fabricantes lo que normalmente establecen es eso. Sí, por favor, ve al mecánico y hazle el anillado al equipo. Y si no puedes, si lo quieres hacer de una manera más programada, por favor, auméntale al siguiente eslabón. Si trabajas con un 40, trabaja con 50, de tal manera de que te pueda permitir el sello y ahí sí haces el cambio del producto. ¿Sí? Pero ojo, solo sí y solo sí hay un consumo elevado de lubricante, quiere decir del 10% del tamaño del cárter, por cada 1000 kilómetros. Gracias, Quintero. Tengo otra pregunta de Raúl Castellanos. Él nos pregunta que si puede usar un 5W40 full sintético en vez de un 10W40, ya que su vehículo tendría menos desgaste. Pone como ejemplo un Aveo. Sí, claro, lo puedes hacer tranquilamente. ¿Sí? Si tu Aveo en la actualidad le sigues trabajando con un 1540, puedes trabajar con un 1040, más bien le estás dando un beneficio mucho mayor a tu motor, dándole un mejor índice de viscosidad, un lubricante más fluido en bajas temperaturas, ¿sí? Pero no hay ningún inconveniente, puedes hacer ese cambio. Y ojo, también te ayuda a ahorrar el combustible, solamente para que veas la relación. Un 5W40 ahorra alrededor del 7 al 10% del combustible de lo que genera un 1540. ¿Sí? Quiere decir
de que en teoría vas a ahorrar del 7 al 9% de combustible que normalmente harías con el mismo kilometraje entre los cambios, ¿sí? Entonces eso es otro beneficio aún más que ya comenzó a pesar acá en Venezuela. Gracias, Quintero. Tengo otra pregunta. Alexander nos dice que si nos puedes explicar las diferencias entre los API. Sí, y eso va más, Alexander, sería buenísimo. En este módulo no lo tengo estipulado porque es algo alargado, pero los API tienen que ver mucho más a lo que es los niveles de servicio. De por sí, el API es una de las organizaciones que estandarizan los niveles de servicio entre los lubricantes, ¿sí? Y cada uno de los API va relacionado más a lo que es el año de fabricación del motor. Pero, Alex, te recomiendo, viejito, síguenos en nuestro Instagram para el siguiente módulo y estaremos profundizando mucho más. Y honestamente te digo la diferencia entre los API de motor de gasolina, los API de motor de diésel y las características que deben tener cada uno. Y una vez ves las diferencias del por qué no podemos utilizar un lubricante de diésel en gasolina y viceversa. Gracias, Quintero. Tengo otra pregunta de Sureca sobre qué opinión tienes sobre la tecnología dual. La tecnología dual es lo mismo que estamos hablando de los niveles de servicio. Muchos de los competidores dicen de que este lubricante es dual. Sí, porque vemos en el nivel de servicio API dice SF, CF, algo así. ¿Sí? O SN, CF. ¿Sí? Y como tienen las características tanto para gasolina como para diésel, puede servir para los dos. Sí, ciertamente, pero realmente hay que entender para qué está hecho cada uno de los niveles de servicio, porque si yo tengo un motor a gasolina que necesita un nivel de servicio SN, que es el último nivel de servicio, ¿sí? Para los motores después del 2016, pero me voy a un diésel y el diésel lo que me entrega es un SF, que fue un motor año 86, ¿sí? Realmente me falta mucho que necesita mi motor. Entonces realmente le estoy reduciendo la vida útil. Pero para profundizar más por esa pregunta, ¿sí? Para el siguiente módulo lo vamos a profundizar, pero mi opinión, ¿sí? Como su asesor técnico, es no lo hagan, ¿sí? Utilicen el lubricante para gasolina, los de gasolina, y los diésel de diésel. Los duales, ya para esta época, estamos hablando de 2020, ¿sí? Ya no existen. Ajá, Alexander. Dime. Tengo otra pregunta. Si es recomendable usar aceite 4 tiempos de moto para un vehículo a gasolina. No, para nada. No es nunca recomendable utilizar un lubricante para motos 4 tiempos de gasolina, ni viceversa, ni el de gasolina en motos 4 tiempos. En uno de nuestros módulos vamos a profundizar más lo del nivel de las motos, ¿sí? Porque ¿qué pasa con las motos? Y lo simplifico rápido. ¿Sí? Las motos, el lubricante tiene que lubricar el motor, la transmisión, ¿sí? Y el embrague. Mientras que un motor de gasolina normal solamente está diseñado para lubricar el motor. Entonces, ¿qué pasa? Ambos lubricantes, aunque digan las mismas viscosidades, son características o aplicaciones completamente distintas. Es como pensar de que un doctor, ¿sí? Va a ser capaz de construirme un edificio o que un arquitecto va a ser capaz de operarme a corazón abierto a un paciente, ¿sí? Son condiciones y trabajos completamente distintos, son diseños o aplicaciones distintas. Por consiguiente, los lubricantes para motos 4 tiempos tienen que ser para motos 4 tiempos y los de gasolina para gasolina. Gracias, Quintero. Tengo otra pregunta de Ronnie Márquez. ¿Es recomendable utilizar productos de limpieza interna del motor como por ejemplo el flushing? Mira, el flushing como tal, si lo hablamos en el mundo del mantenimiento, es el proceso de limpieza de cualquier parte mecánica, ¿sí? Esos productos o esos aditivos de limpieza, realmente, ¿qué es lo que son? Son algo de aditivos autolimpiantes, pero diluidos con alguna sustancia corrosiva. Hablemos queroseno, gasoil, gasolina, ¿sí? U otro tipo de medio diluyente, que lo que va a ayudar, ¿sí? Es hacer de una manera muy rápida, sacar esos lodos dentro del motor, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Eso me va a generar que voy a dejar el enemigo dentro de la casa,
¿sí? Porque siempre se me van a quedar rastros de estos productos dentro de mi motor, que al momento de hacer el cambio es cuando comenzamos a tener problemas. Y vemos de que tenemos o fugas por los empaques, o tenemos rayaduras o desgastes en las conchas, o tenemos pérdidas de viscosidad del lubricante. Y en los peores de los casos, una pérdida del motor. La mejor recomendación, ¿sí? Yo como su técnico en lubricación, es hacer la limpieza o el lavado del motor con el mismo lubricante que van a hacer el cambio. ¿Sí? Quiere decir, compran el producto, hacen el cambio y en un periodo máximo entre 1000 a 2000 kilómetros deben volver a hacer el cambio al mismo producto. Gracias, Quintero. Quintero, tengo dos preguntas que son similares, te las hago de una vez. Okay. Nos preguntan que si pueden cambiar de un semisintético 15W40 a 540 y la otra pregunta es si se puede cambiar de un mineral a un semisintético en la misma viscosidad. Ok, mire, en Venezuela existe el mito de que si yo cambio de mineral a sintético voy a generar un problema en el motor, ¿sí? Y realmente lo establezco así, es un mito, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la actualidad las tecnologías de los lubricantes han dejado bien amigables los productos y estos cambios es posible hacerlo fácilmente, ¿sí? No hay necesidad ni de hacer un flushing ni a hacerle algo adicional al motor, ¿sí? Lo importante es que estén claros que el periodo de cambio de un lubricante mineral no es el mismo un periodo de cambio de un sintético, ni viceversa. Y ahí es muchas veces donde se han venido los errores. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces la gente ha trabajado con un semisintético, dejó de conseguir el semisintético y pasó a un mineral y quisieron mantener los mismos periodos de cambio que con el semisintético. Y ahí es cuando comenzamos a tener los problemas, ¿sí? La mejor recomendación es hablar con su asesor, con su vendedor de lubricantes y de pedirle la recomendación de los periodos de cambio de cada uno, ¿sí? Los minerales son los que menos duran dentro de los motores, los sintéticos son los que más duran, ¿sí? Y otro tips para que ustedes me entiendan lo que digo, si existiera algún problema entre un producto mineral y un producto sintético, entonces ¿para qué existirían los semisintéticos? Un semisintético es la combinación de un básico mineral más un básico sintético, ¿sí? Entonces, si existiría algún problema entre ellos, no habría esas combinaciones de semisintéticos. Ojo, esto estamos hablando del nivel de motores. Gracias, Quintero. Quintero, tengo otra pregunta que nos hace el señor Alexander, si es recomendable utilizar aditivos como por ejemplo supercote. Mira, estos tipos de aditivaciones no son recomendables ni por los mismos fabricantes. Voy a hablarlo como las recomendaciones que establecen los fabricantes de los motores. Nunca tú puedes ir a Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel, John Deere, todos los fabricantes de motores, GM, Mopar, ¿sí? Y ninguno te establece utiliza este producto o este aditivo adicional, ¿sí? Esos aditivos adicionales, ¿sí? No es por menospreciar ni hablar mal, ¿sí? No, son medios los cuales dan un beneficio, pero a muy corto plazo, pero realmente la vida útil de tu motor la reduce. Yo como su asesor técnico, no les recomiendo utilizar esos aditivos, porque si esos aditivos sirvieran para algo, ustedes no creerían que marcas como Shell, Mobil, Castrol, Texaco, ¿sí? BP, no estuvieran vendiéndolos afuera, aparte, no, porque ellos mismos lo están produciendo y lo están desarrollando de sus mismos lubricantes, ¿sí? Entonces nosotros comprar y agregar un producto de esos adicionales a nuestro motor, voy a cambiar completamente la formulación del producto y no sé qué pueda pasar al vehículo y capaz que te lo pueda dañar. Por lo menos en la praxis que dentro de 17 años tuve una praxis con un cliente con un producto de estos y se echó un motor y trabajó con Shell y siempre trabajó con Shell. La única diferencia es que escuchó a un mecánico y el mecánico se lo recomendó, ¿sí? Y él se lo agregó y se echó el motor. El motor se bloqueó, partió cigüeñal, ¿sí? Partió bielas y tocó que hacerlo desde cero, desde el bloque. Entonces, realmente la mejor recomendación, ¿sí? Es trabajar con la formulación de su lubricante.
Gracias, Quinte. Quinte, tengo dos preguntas. Hubo una que nos faltó responder, que es con respecto al cambio de 15W40 semisintético a 5W40 sintético. Y tengo otra adicional que va muy de la mano con esta, en que un vehículo está usando 20W50 minerales, están cambiando los árboles de leva y los taquetes. ¿Qué aceites podría utilizarse? Sí, bueno, en el caso del 1540 al 540, el semisintético a sintético, si no tiene ningún tipo de consumo con el 1540, ¿sí? Puede hacer el cambio tranquilamente al 540, o sea, estoy hablando de consumo elevado, ¿sí? Si tiene algo de consumo, si cambias al 540, ese consumo se te va a reducir. Más bien va a traer muchos más beneficios. De hacer el cambio no hay un problema. Por eso que establecía la analogía. Si existiera un problema entre sintético y full sintético, minerales, no existiría el semisintético. Más bien, como decir cuando no estamos mejorando el producto, ¿sí? En ese punto, en el punto del señor que está haciendo el arreglo de los taquetes, ¿sí? Ciertamente, ok, le estamos haciendo el trabajo a los taquetes, pero realmente la mejor recomendación es qué lubricante estabas usando. Si estabas utilizando el mismo lubricante del fabricante, ¿sí? El que establece el fabricante, puedes seguir trabajando con él tranquilamente, ¿sí? Bienvenido sea. Pero si no, si estás utilizando un lubricante de mayor viscosidad, ahí sí el problema no son los taquetes, porque los taquetes están acá arriba, ¿sí? El problema que tendríamos sería acá, en lo que es el pistón y los anillos. Ahí si estás haciendo también el anillado, buenísimo, puedes regresar a lo que establece el fabricante, ¿sí? Si no has hecho el trabajo de anillado ni encamisado, que está aquí este punto, pero los taquetes están acá, si estamos aquí en este punto, ahí sí deberíamos podrías trabajar con un lubricante de mayor nivel de limpieza. Pues seguro si estás haciendo ese trabajo de los taquetes es porque te estaban sonando y pasaría lo mismo que pasó con el señor que me preguntó que le estaba taqueteando el motor y era pues seguro porque tenías algún tipo de obstrucción en este espacio o en este ducto. Ajá, gracias, Karen. Quintero. Ajá, tengo otra. Usuario nos dice que en otra capacitación que estuvo, decían que no se puede bajar de 20W50 a 15W40, porque el resorte de la goma de aceite, por el resorte de la goma de aceite, ya que no subiría de manera adecuada y dice que entendió que, de acuerdo a lo que tú dijiste, no hay problema de hacer ese cambio. Ya va. Sí, para dejar la cosa clara. ¿Sí? Te la repito. Si tú me estás hablando de que tú estás trabajando con un 2050, llevarlo a 1540, sí, pero ya, si tú estás trabajando con un 2050 y hace 5 años, tengo 10 años trabajando 2050, señora, ahí no hay nada que hacer. Ya desgastaste camisa, ya gastaste los anillos, que es lo que te dijo el otro técnico, ¿sí? Ahí no hay nada que hacer, debes seguir trabajando con 2050, ¿sí? Pero si es poco, vamos a ponerle, lo cambié el último cambio lo tengo y he pasado solamente 1000, 2000, 3000 kilómetros con eso, ¿puedo cambiar otra vez a 1540? Sí, claro. O si le hice encamisado, le hice el anillado y trabajé, le hice un overhauling completo al sistema, ¿puedo regresar a un 1540? Sí. Son distintas las preguntas, son distintas las características, ¿sí? Vuelvo otra vez a repetir, si tú estás trabajando con un 2050 de hace muchísimo tiempo, ya el nivel de desgaste tanto de la camisa como el anillo se fue. Ahí ya lo que hay que hacer es un recamisado y un anillado para volver a ir al 1540, ¿sí? Si tú tienes muy poco tiempo haciendo eso, o ya hiciste el overhauling, o sea, quiere decir que ya anillaste y ya encamisaste y pusiste el motor estándar, ¿puedes regresar a un 1540 o a la viscosidad del fabricante? Sí. Pero ojo, solamente si establecemos estas dos variables. Si estás como la primera variable, no podemos hacer más nada, sigue trabajando con el 2050 y vamos a ir programando cuándo podemos hacer el trabajo del motor. Si quieres hacer el trabajo del motor, si no, sigues trabajando en el 2050 hasta que en el mismo 2050 o el motor te diga de que hay que arreglarlo. Quintero, tengo dos preguntas relacionadas. Lubricantes Car Oil nos dice que si un carro tiene más de 200.000 kilómetros puede seguir usando 15W40 y otra que es similar es
de Todo Cars Multiservicios, que nos dice que si tiene un vehículo que usa 20W50 mineral desde hace un año, que en ese momento el motor tenía menos de 100.000 kilómetros, pero el mecánico le dijo que debía poner 20W50, pero verificando con el manual del carro le recomienda usar uno de menor viscosidad como el SAE 50. ¿Debería reducir la viscosidad? Los dos van de acuerdo al aumento de la viscosidad por la relación. Primero, entiendo el primero, vamos con el primero. El primero me está diciendo que tiene un vehículo con 200.000 kilómetros, si le tiene que cambiar el lubricante o la viscosidad del lubricante, ¿sí? Amigo, si le quieres cambiar el lubricante, sí, y solo si tienes un consumo elevado. Un consumo elevado en el mundo de la lubricación es que si consumes más del 10% del tamaño de tu cárter por cada 1.000 kilómetros, no antes. En Venezuela existe ese mito, y existe el mito de que cada cierto kilometraje tienen que cambiar el lubricante. Y sí, ese mito existe por la vieja escuela, por decirlo así. Anteriormente, hace 20 años, normalmente los mismos talleres decían eso. Sí, bueno, llegamos a los 50.000, pasamos de esa de 40 a esa de 50, pasamos a los 100.000, de 50 pasamos a los a 60. Sí, pero las tecnologías en la actualidad han cambiado. Y para poder hacer los cambios o garantizar esos 500.000 o esos 200, o 300.000 kilómetros de la gran gama de vehículos que hay en Venezuela, ¿sí?, debemos mantener siempre lo que establece el fabricante y solo si cambiar la viscosidad sin un alto nivel de viscosidad. Un ejemplo, un vehículo, yo tuve un Twingo año 2005. Al momento que lo vendí con 250.000 kilómetros. Lo compré de nuevo. El vehículo en su momento me exigía 5W40. Y cuando lo vendí con 255.000 kilómetros, ¿qué producto utilizaba? 5W40. ¿Cuánto me consumía? Nada. Y muchísimos mecánicos me dijeron, súbele la viscosidad, ¿sí? Pero yo, como para no llevar a la contraria ni enfrentarlos, yo le digo, bueno, voy a hacerle el cambio con esto. Bueno, si existe algún problema, bueno, yo soy el responsable, ¿sí? Y nunca me exigió más nada ese vehículo que lo normal que me debería decir un vehículo de 250.000 kilómetros. Que si, pues, el tren delantero, que si X, Y, freno, los filtros, bla, 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 ¿sí? Las bombas, ¿sí? Pero es lo normal que debería. Estamos hablando de un vehículo de 250.000 kilómetros, pero el motor nunca me consumió más, ¿sí? Igual podemos hablar de otros vehículos que he tenido, que los he pasado de los 100.000 kilómetros y siguen con el fabricante, ¿sí? La idea siempre es hacer estos ajustes si y solo si hay ese consumo del lubricante, y el consumo debe ser elevado, ¿sí? Si no, realmente, señores, no hay que hacer ese cambio. Y ojo, estamos hablando de vehículos a gasolina. El vehículo diésel, parte del lubricante debe lubricar la parte superior del pistón para poder garantizar que el hollín no me altere ni me genere corrosión en la cabeza del pistón. Por consiguiente, siempre va a haber mínimo consumo en el lubricante diésel, siempre, ¿sí? Ajá, el caso del que ya tiene el 2050, y es lo mismo que hablé hace rato, ¿sí? Si ya hiciste, y discúlpame lo que lo coloque así, si ya hicimos el daño, ¿sí?, no podemos repararlo. ¿Sí? Tenemos que, o la única manera de repararlo es hacer un anillado o hacer un encamisado del motor para poder hacer ese cambio o ese regreso de viscosidad. Gracias, Quintero. Ajá, te digo la anterior por si acaso tenía una duda. Sí, que era de que si tenía tantos años, más de un año trabajando con 2050. Sí, si ya hicimos, por decir, hicimos el daño, no podemos echar para atrás porque ya el anillo ya se comió, o sea, ya tiene un nivel de desgaste y ya se ajustó, ¿sí?, a trabajar con ese tipo de viscosidad. Perfecto. Tengo otro. Dice Norbelis que le pasó lo mismo, que tenía 20W50, el motor se dañó, lo hizo de nuevo hasta la cámara de compresión, y le colocó 15W40, pero está notando que le está empezando a sonar algo, que según parece son los taquetes. Sí, si son seguros son los taquetes, es porque tienes algún tipo de contaminación en esta parte. ¿Sí? La mejor recomendación acá es hacer un proceso de flushing, ¿sí? No flushing es utilizar el aditivo flushing, ¿no?, sino hacer un proceso de limpieza de tu motor con el mismo lubricante, ¿sí? Debes tener, ojo, si estás haciendo el motor, ¿sí?, igualito, si estás haciendo el motor, vas a tener una acumulación aquí de particulado,
porque el motor está nuevo y se está, como dice, eso se le llama un proceso de estancado, ¿sí? Que todas las partes comienzan a establecer, a llegar al punto donde tienen que estar y seguir trabajando, ¿sí? Si tú ves cualquier manual de cualquier fabricante, Cummins, Ford, General Motors, Chrysler, ¿sí? Ellos lo establecen de que por lo menos si has hecho el motor, haz un cambio de lubricante entre 1000 a 2000 kilómetros luego de hecho el motor, para garantizar sacar todo el particulado del sistema, ¿sí? Otro puede ser de que tu filtro se haya bloqueado, ¿sí? Y estén pasando directamente por la válvula de alivio. Y ese sonido que tú escuches, ¿sí? Son realmente el gruñido en el martillo. Entonces, más razón todavía, la más recomendación es hacer el cambio. Ok. Kite, aquí nos preguntan que si cuando dices que el 10% del cárter es el 10% de los litros que uno usa en el cambio. Sí, claro. Ese es el tamaño del cárter, es el tamaño o es la cantidad de litros que tú dices en el cambio. ¿Sí? Si tú haces el cambio de 4 litros, ¿sí? El 10% o el tamaño de tu cárter es de 4 litros. No, los cárteres de los motores no son más grandes de lo que tú haces el cambio, ¿sí? Entonces, el periodo tiene que ser el 10% de tu tamaño del cárter. Lo digo porque hay equipos que tienen 4 litros, pero hay otro que tiene 6, otro 8, y ya tenemos algunas camionetas importadas en Venezuela que llegan hasta 10, 12, ¿sí? Ok, Quinte, perfecto. Tengo otra pregunta, donde nos dice que hay un cliente que quiere pasar de 20W50 a 1040 semisintético. Sí, es lo mismo que estuvimos hablando, ¿sí? Dependiendo cuánto tiempo tienes trabajando, dependiendo el nivel de desgaste de tu motor, ¿sí? Si lo haces, si ves algún nivel de consumo, ¿sí? Ojo, ya hiciste el daño, ¿sí? Lo mejor, sí, es valida cuánto tiempo tienes trabajando con el 2050. Si tienes, señor, más de 6 meses trabajando, ya no hay vuelta atrás, ya lo que son los anillos ya se consumieron, pero recuérdense que el anillo es un metal blando a comparación de las camisas, pues, y realmente se tienden a desgastar mucho más rápido. Entonces ahí, si hiciste ya ese trabajo, entonces es mejor buscar la manera de cómo reanillar, si tu querer es regresar a ese tipo de discusión. Perfecto, gracias, Quintero. Tengo otra. ¿Es cierto que si se rectifican los cilindros a 0,20 o más, no se puede utilizar 15W40 y en consecuencia hay que usar 20W50? Si tú haces si tú haces, por decir, el motor o haces lo que es el encamisado de 0 a 20, quiere decir que te estás comiendo 0.2 milímetros en la camisa. Lo que tienes que hacer para poder utilizar el lubricante del fabricante es comprar también los anillos 0.20. Para eso también los venden, ¿sí? Entonces, la mejor recomendación es que si vas a hacer vas a llevar al torno y lo van a llevar a 0.20, tienes que comprar los anillos 0.20, que son anillos un poco más alargados a lo que establece a los originales del fabricante. Si lo quieres llevar estándar, si trabajan vienen, le pasan, le hacen el trabajo con la fresa, y al sacar le meten una camisa, que es por decir, es un cilindro metálico de un espesor de acuerdo al tamaño del trabajo del maquinado dentro del cilindro, ¿sí? Y meten, eso le dicen camisa, le hacen el encamisado y puedes ahí trabajar con el anillo estándar o el anillo del fabricante. Quintero, gracias. El señor Nicola nos pregunta que si puede pasar de un aceite mineral 15W40 a un aceite 15W40 o 10W40 semisintético. Y el señor Ronnie nos pregunta que si puede mezclar al mismo tiempo aceites minerales con full sintéticos. Mira, sí, comenzando con el señor Nicola, hacer el cambio de un aceite mineral a un aceite sintético no va a haber ningún inconveniente, ¿sí? Puedes hacer el cambio tranquilamente. Lo único es que sí asesórate los periodos de cambios de cada uno, ¿sí? Porque normalmente en el aceite sintético el periodo de cambio es mucho mayor y ahí es donde va el beneficio del sintético y por eso su costo, ¿sí? Ahora, el caso de hacer mezcla, realmente eso yo se lo dejo al laboratorio. Yo no soy laboratorista, mi recomendación es no hacerlo, porque no sabemos qué pueda
generar, ¿sí? Y realmente estás perdiendo dinero, porque estás creando un producto completamente distinto, ¿sí? Y a ponerle esas mezclas como tal, ¿sí? Te puede generar un producto y los periodos de cambio cambian completamente distintos, ¿sí? Entonces, si tú quieres hacer, es trabajar mejor un 100% sintético, en cambio, o 100% mineral o 100% semisintético. Y ahí estamos garantizando tu inversión o garantizamos, ¿sí?, el funcionamiento. ¿Sí? Sabemos de que si el equipo está en condiciones para óptimas, va a trabajar bien. Ponerte a mezclar, realmente no sé qué beneficio te va a traer. ¿Sí? Entonces, mi mejor recomendación es no hacerlo. Gracias, Quintero. La señora Alexandra nos dice que existen muchos rumores sobre daños ocasionados a los motores debido a las partículas que desprenden los mismos, por el efecto del componente autolimpiante que posee el aceite. Y al ser aplicado estas partículas pueden ocasionar daños internos. Mira, realmente el tema, si tienes algún problema dentro de acá del motor por particulado, es porque este señor se bloqueó y estás pasando lo que es la válvula de aliviadero. Quiere decir que el filtro no capturó aquellas partículas que entraron al motor, ¿sí? Si eso está pasando, es el tipo de filtro que estamos utilizando. O cuando hiciste el cambio de aceite, no te cambiaron el filtro, ¿sí? No debe pasar o no debe pasar que por particulado tengamos ese nivel de problema. Si existe, es porque tengamos ya un problema mucho mayor de nivel de desgaste o niveles mecánicos, y eso no es problema del lubricante. Y normalmente, y sí coloco eso muy en hincapié, el 100% de los daños de un motor, normalmente el 75%, ¿sí?, no es culpa del lubricante, ¿sí? El 75% es por culpa de problemas mecánicos. El 25% es por mala aplicación del lubricante. O sea, estamos utilizando el lubricante donde no debemos. ¿Sí? Quiere decir de que si estamos trabajando con el lubricante adecuado y haciendo los periodos de cambio y mantenimiento como deben de ser, no debería pasar eso, ¿sí? Ya son condiciones mecánicas del motor. Gracias, Quintero. Ajá. Señores, voy a hacer la última pregunta que tengo, que es con respecto a los tiempos de lubricación, de los periodos de lubricación. Antes de que el ingeniero José Quintero nos responda, por favor, para que les podamos enviar su certificado, déjenme en el chat todos los correos electrónicos de los presentes. Quintero, repito nuevamente la pregunta. ¿Cuáles son los periodos de cambio recomendados de acuerdo a los lubricantes, a las tecnologías? ¿Sí? De acuerdo al básico del lubricante, varían los periodos de cambio. Es el beneficio, como dije, de tener un lubricante sintético versus un mineral. Un lubricante mineral, normalmente el periodo de cambio en Venezuela, ¿sí?, no debería pasar de 5.000 kilómetros en Venezuela, ¿sí? El semisintético en Venezuela no debería pasar de 8.000 y el full sintético en Venezuela no debería pasar de 10.000. ¿Por qué hablo en Venezuela? Porque Venezuela tiene sus características bastante peculiares, y una de esas es el tipo de niveles de sales azufradas y nitradas que tiene nuestro combustible, que tienden a generar mucha abrasión dentro del lubricante y generan un periodo de cambio mucho menor a comparación de los periodos de cambio que vemos en otros países. Y ahí es donde lo llama mucho acotación, que mucha gente comienza, no, pero es que este producto lo traen de Estados Unidos. Sí, pero es que ese producto que viene de Estados Unidos está hecho solamente para el mercado estadounidense, y el combustible en Estados Unidos es completamente distinto al combustible en Venezuela, ¿sí? Cada uno de los países se basa en un tipo o un sistema de estandarización de emisiones de CO2 completamente distinto. Estados Unidos es mucho más exigente que Venezuela, por consiguiente, tiene otras características cada uno de los combustibles, y por eso los periodos de cambio son tan cortos a comparación de otros países. ¿Sí? Entonces, en contexto, los periodos de cambio en Venezuela de mineral no deben pasar de 5.000 kilómetros, el semisintético entre 7.000 a 8.000 kilómetros, ¿sí? Y el full sintético. Perfecto, muchísimas gracias, José Quintero. Las preguntas, alguna pregunta me faltó, las vamos a estar respondiendo por Instagram.
poniéndolas en los miércoles de mecánica. Igualmente yo estaré pasándole el resumen a Quintero de las preguntas por si alguna nos quedó por responder, enviarles el resumen de la misma. De verdad, muchísimas gracias, Quintero, por toda la información. De verdad, muchísimas gracias a todos por su tiempo, por su asistencia. Y bueno, aquí les dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Estamos también en WhatsApp y en Telegram para los que quieran estar dentro de nuestro canal. En WhatsApp pueden escribirnos de acuerdo a todas sus solicitudes técnicas, y si tienen alguna duda de cuál es el distribuidor de su zona, por medio del mismo podemos darle respuesta. Y los invitamos a pasar por nuestra página web, que ahí tenemos también información técnica, nuestras fichas de productos y demás. Muchísimas gracias a todos y esperamos que les haya gustado la charla. Y los esperamos en la próxima.